ricas bendiciones. Qué bonito, qué bueno que nuevamente en esta noche vamos a estar compartiendo mi esposo y yo algo bien interesante, y se trata del toque de la séptima trompeta. Cada trompeta, cada sello, cómo tienen preciosos significados en la palabra del Señor. Pero bueno, así ya sin más preámbulos vamos a entrar rápido en tema, porque pues de por sí el tiempo se va rápido. Voy a abrir en Apocalipsis capítulo 11 versículos 15 al 19, y es el toque de la séptima trompeta. Vamos a ver qué nos habla aquí Dios. Dice así, en el nombre de Jesús: el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Dice: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. ¡Wow! Séptima trompeta. ¿Qué es lo que nos habla aquí Dios? Mira, algo muy precioso: el arca de su pacto. Para mí, personalmente, yo creo, pueblo, no lo estoy diciendo como doctrina, pero ese es el motivo, que el arca del pacto nunca la han encontrado aquí en la tierra. Y creo personalmente ni la van a encontrar. Era lo más sagrado en el tabernáculo, porque de ahí procedía la presencia y la voz del Señor, especialmente cuando había juicios, porque sabemos que todo el que quebrantaba la ley y todo, pues en eso consistía el arca con los querubines. Pero y no estamos tan fuera de tema, pero es el toque de la séptima trompeta. ¿Qué nos compartes tú? Yoli, acerca de el arco del pacto, ese encierra todas las promesas, todas las profecías de Dios. Representaba la persona de Dios en el Antiguo Testamento. Y lo que estamos viendo es que aquí aparezca, y todo mundo lo puede ver, está en el templo, y precisamente el templo en el cielo. Si las personas no creen, ahí está el templo de Dios. Entonces, pero este arca es muy importante porque muestra que Dios va a cumplir todas sus promesas, todas sus profecías, todo lo que encierra los pactos que Dios ha tenido a través de las edades, ¿no? Y qué bonito que lo miramos. Ahora, el séptimo trompeta es el empiezo del tercer ay, si recuerda. Y el tercer ay que estábamos hablando semanas pasadas, tiene que ver con que Dios va a terminar y deshacer de los reinos de la tierra para establecer su propio reino, el reino de Dios. Entonces, y esa trompeta también existe, el sonido, también existe el séptimo copa, que es horrible lo que va a pasar. Quiere decir, la trompeta es un anuncio, que Dios anuncia lo que va a hacer, y algo perfecto, porque es el séptimo. Sí, mira, primero, séptimo, pues sabemos, 7 es número de perfección. Right. Ok, ahora, ¿qué estamos viendo aquí? Esto es profecía. Esta es no tan, sí y no. Mira, fíjate qué sencillo. Aquí mismo, ahí a la vueltecita, capítulo 10.
Voy a leer 3 versículos, 6, 7 y 11. Fíjate lo que dice el 6. Okay. Anticipadamente dice, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Está hablando de esto, que de la trompeta, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, ¿sí? Dice, cuando él comience a tocar la trompeta, Ajá. aquí nos lo da anticipadamente el Señor, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. Ahí en el 11 nos dice los profetas, los santos, pequeños y grandes, etcétera. Y luego dice el 11, él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Este es anticipadamente al toque de la séptima trompeta. Wow. Y se le dice a Juan, se le da a comer el librito y se le dice que todavía tenía casi 100 años, 96 aproximaciones, que todavía iba a profetizar, imagínate, sobre pueblos, muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes todavía. Y claro, pues aquí está, aquí nos dejó también la profecía, pero él, entonces aquí dice que es cuando el toque, cuando suene el toque de la séptima trompeta. Y ahorita voy a explicar lo que es ese toque de la trompeta. Pero tú tienes algo antes, Max. A través, si nosotros miramos, la Biblia siempre habla de un reino futuro, el reino de Dios. Es más, dice Abraham que él buscaba una ciudad con fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Amén. Que ese es su reino. A Jesucristo, cuando apareció, él vino para predicar el reino de Dios. Quiere decir, el reino de Dios ha sido el anhelo de Dios para establecerse en la tierra y lo va a hacer en el milenio. Entonces, lo que estamos viendo es que el reino de Dios es un anhelo divino que se quiere establecer en los posteros días. Y aquí este séptimo ángel que suena su trompeta es el preludio de el fin del mundo, el fin de todos los reinos terrenales. Sí, no del mundo. Sí, el mundo terrenal, el reino terrenal, para que Cristo pueda empezar su reino. El reino, y ese reino no es el reino de Dios, es el reino de Cristo que está en la tierra. El reino de Dios viene en los nuevos cielos, en la nueva tierra, que nosotros vamos a estar. Pero lo que quiero traer es cuando recuerda esa parábola donde, no parábola, pero cuando Cristo sanó los 10 leprosos. Inmediatamente vino uno que regresó para dar gracias. Y cuando terminó dando gracias y todo, los judíos preguntó a Jesús si él iba a establecer su reino. Y dijo Jesucristo que el reino de Dios viene sin observancia. Él viene sin aviso. Sin aviso. Y dice Jesucristo que el reino de Dios está en nosotros. Y si un cristiano tiene el Señor Jesucristo morando, él tiene el reino de Dios. Sí. Pero también podemos mirar que cuando Jesucristo estaba hablando, el reino de Dios estaba en medio de ellos, porque Él estaba allí. Bueno, sí, ok. Las trompetas, vuelvo a las trompetas. Ya, está bien. Ok, entonces, por ejemplo, aquí dice, cuando el séptimo ángel tocó la trompeta, acuérdate que Dios ve las cosas que no son como si fuesen. O sea, Dios sabe todo, Él está en todo lugar, sabemos. Pero voy a explicar un poquito, escribí un poquitito acerca de lo que es la trompeta. Ok, trompetas. Se usaban en gozo y en guerra. Cuando había gozo y cuando, acuérdate que hay la fiesta de las trompetas. Pero
había 2 trompetas de plata exclusivamente usadas por los sacerdotes. ¿Ok? Entonces, era exclusivo de ellos. Estas se usaban con el propósito de ¿cómo se dice? De convocar a los príncipes, de convocar al pueblo, o para que se congregaran, etcétera. Entonces, o también se usaban las trompetas para la alarma de batalla. Esto lo podemos ver en Números 10, versículos del 1 al 10. Salomón puso 120 sacerdotes tocando trompetas. La ley en el Sinaí, cuando fue dada por Dios, el sonido de la trompeta, yo creo que así va a ser aquí en el Apocalipsis, fue tan terrible, que todo el pueblo se espantó. Y le dijo a Moisés, ¿sabes qué? Vete tú, allá habla con Dios y tú hablas con nosotros. ¿Qué tal? Entonces, esto está en Éxodo 19, 16 y Hebreos 12, 19. Y en la resurrección de los santos, aquí también será con voz de arcángel. Primera de Tesalonicenses 4, 17 dice que va a ser con voz de arcángel, con voz de mando y con trompeta de Dios. Primera de Corintios 15, 52 dice que a la final trompeta. Así es. Entonces, a la final trompeta, ¿qué va a ser? Gozo para nosotros. ¿Por qué? Porque en ese momento va a ocurrir la resurrección de todos los santos, de todos nosotros va a ocurrir la resurrección. Cuando toque la última trompeta, significa que hay muchas trompetas desde el antiguo, o desde la ley de Dios, ¿no? Entonces la trompeta tiene muchos sonidos, sonidos de gozo, sonidos para los principales, sonidos para congregarnos, sonidos para el arma de la guerra, muchos sonidos aquí en la palabra de Dios, y esto es lo que es cuando el toque de la séptima trompeta está anunciando aquí que ya se va a cumplir Apocalipsis 16, el juicio de las copas. Yoli, yo te conté hace tiempo atrás que mi padre, cuando vino a la Segunda Guerra Mundial, es de Colorado y vino aquí se casó con mi mamá. Entonces, pero él estaba en la caballería y él tenía un trabajo muy especial. Él tocaba la trompeta. Entonces, él tocaba la trompeta para levantarse la mañana, para acostarse, cerrar las luces, tocaba para congregar los equipos. Él tenía sonido para ataque, para retiro. Aún cuando había ceremonias solemnes donde había muertes, todo eso él tenía que tocar. Y cuando salió del ejército, le dieron su trompeta. Ahora, muchos soldados que él estaba con ellos dijeron, ahora no sé si es cierto, pero nos contaron que cuando murió el general Pershing, no murió en El Paso, pero si hubiera muerto en El Paso, él quería que mi papá podía tocar su funeraria, el toque, pero no murió aquí, entonces es verdad. Pero eso es algo nomás notable. Que no, pues es que está muy bonito, son testimonios bonitos, son testimonios que concuerdan con lo que estamos tocando, ¿verdad? El tema que estamos llevando a cabo ahorita, porque el toque de la trompeta es muy importante. Ahora, aquí, por eso te digo, por ejemplo, las trompetas en el Antiguo Testamento, pues la fiesta de las trompetas, trompetas para la guerra, para congregarse, trompetas para los príncipes, trompetas para todo. O sea, la trompeta, aún aquí en el Apocalipsis, toda la palabra de Dios nos habla de las trompetas, pero aquí, volviendo, aquí, pues qué bonito, ¿verdad? Mi suegro, pues no lo conocí desafortunadamente, pero qué bonito fuera, ¿verdad? Que hubiera tenido su trompeta. Gloria al Señor. Entonces, aquí, Max, aquí ya estamos hablando de lo que es el fin
de lo que viene, porque como también la trompeta tiene un sonido para la guerra, es lo que está hablando aquí. Cuando se empiece a cumplir Apocalipsis capítulo 16, porque es lo que dice aquí, que cuando la trompeta, la séptima trompeta toque, entonces ahí van a empezar, decías tú, los Elai, y luego también empiezan las copas. Empieza, ay, Señor, ahí sí se va a venir más difícil porque va a ser eso. Por lo regular, la profecía casi nunca viene en orden cronológico, pero los sellos, las trompetas y copas, esas sí son aceleradamente las copas, que es lo que nos está hablando aquí el Señor, que ya empieza el capítulo 16, las copas de la ira. Entonces, esta séptima trompeta, séptimo, sabemos que el 7 pues es número de perfección, pero nosotros ahorita, la iglesia, debemos de estar alertas, Max. Entonces nosotros no necesitamos, el verdadero creyente no necesita un toque de trompeta. Aquí está la trompeta, la voz de Dios, con voz de arcángel, Amén. con trompeta de Dios. Así viene la resurrección. Qué bonito, ese va a ser un tiempo, una fiesta, va a ser un gozo, porque nos vamos con el Señor. Pero los que se quedan, aquí, qué triste, porque se van a quedar a puro sufrir, Max, a los 7 años de la tribulación. Va a ser espantoso como lo hablamos casi en cada tema en este tiempo, ¿verdad? Que pues, tratamos el Apocalipsis porque ya sabemos que es pura escatología, puros temas ya del fin. Pero desde ahorita sabemos cómo están los tiempos, que ya todo esto se aproxima. Por eso tenemos que estar atentos al sonido de la trompeta. Exacto. Yoli, lo que queremos ver aquí es que el sonido de la séptima trompeta es para anunciar la venida del reino de Dios y también el castigo que Él va a dar sobre los habitantes y terminación de los reinos, que dice que es muy malo, ¿no? Y muy feo. Entonces, fíjese, pero también allí en Daniel, capítulo 7, donde dice que Daniel vio un hombre que vino sobre una nube, hablando de que vino para establecer su reino. Es el cumplimiento de ese texto, fíjese, ese sonido es para el cumplimiento, que el reino de Dios que Dios anhelaba establecer está para hacerlo y lo anuncia con un sonido de trompeta. Sí, Daniel 7:14 me parece y versículo 27, son dos que el Señor anuncia. Pero qué bonito porque mira qué lindo Dios tenemos, qué hermoso Dios servimos nosotros, pueblo. Verdaderamente es precioso cuando el Espíritu de Dios que nos guíe verdaderamente. Sí, exacto. Ya, mira, ya no son tiempos para estar rebatiendo doctrinas, no, es tiempo de predicar el evangelio, de sanar enfermos, de expulsar demonios, de hacer la obra de Dios, que cuando el Señor levante su iglesia, que no nos halle desprevenidos, que estemos alertas, bienaventurado aquel que cuando el Señor venga lo halle haciendo así, dicen los evangelios, y es lo que nosotros necesitamos, iglesia. Necesitamos estar muy activos en la obra de Dios. Ya no te quedes en casa, sal, evangeliza, pero sobre todo da testimonio de que Cristo vive en ti. No vivas como el diablo, diciendo que eres cristiano y vives como el diablo, gritando, peleando, maldiciendo, emborrachándote con resentimiento. No, son días en que tenemos que predicar a un Cristo de poder que vive en nosotros. Yoli, otra cosa, que tenemos que ver que al sonido del séptimo trompeta, ¿dónde está la iglesia? La iglesia está con Cristo. Está en el cielo, está en las bodas del Cordero, está para venir, en capítulo 20, 21, donde Cristo va a venir en caballo blanco. Pero yo quiero mostrar que qué bonito es que
en la iglesia no tiene que presentar y pasar por todo lo que va a venir, la tragedia que Dios va a sacar con ira todo el castigo que tiene sobre los habitantes y los reinos de la tierra por no obedecer la palabra de Dios. Sí, efectivamente, porque fíjate que una de las cosas de que el Señor, pues sí, en verdad que sí aborrece, dice que Él va a destruir a los que destruyen la tierra. Exactamente. ¿Qué destruye la tierra, Max? El pecado. ¿Por qué lanzó Dios a Adán y a Eva del paraíso? ¿Por qué los echó? ¿Por qué maldijo la tierra? Por causa del pecado. Entonces el pecado está destruyendo la tierra y Dios tiene que destruir la misma tierra. Toda la palabra de Dios lo muestra. Este sería otro tema, pero la cosa es que el pecado, tanto pecado, tanta maldad que hay en el mundo, Dios está también ahorita. ¿Cómo no nos ponemos a ver la gracia, la misericordia, el amor de Dios? Dios es amor, pueblo. Él no quiere, pero también es fuego consumidor. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. ¿Por qué podemos decir que esta palabra es negativa y que la gente se asusta? No, debe de asustarnos más el estar mal con el Señor. Ahí sí debemos de temblar, sí, si estamos mal con el Señor. Yo estaba mencionando que la iglesia está en el cielo y ya habían recibido sus galardones, ¿no? Pero mira aquí después de la trompeta, el séptimo, miramos que Dios castiga a los habitantes de la tierra, pero fíjese lo que hace a sus siervos, profetas y santos, los que siguen en la fe de Cristo. Él los va a premiar, los habitantes cristianos en la tierra que fueron fieles. Él también los va a dar galardones a ellos. Efectivamente, porque mira, podemos verlo aquí en el capítulo 7, en el capítulo 6. Dios los va a sacar, los va a sacar. Por ejemplo, uno de los ancianos habló con Pablo, con Juan y le dijo, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, ¿tú lo sabes? Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Aleluya. Estos son, más adelante compartía en temas pasados, ¿verdad? Compartía que ya el sol no les va a fatigar más, ya no van a tener hambre, ya no van a tener sed, ya no van a padecer nada, porque ya van a estar en el cielo. Entonces, es una situación que es la razón que el Señor nos habla. Este toque de trompeta, aún desde el capítulo 10, ahí donde leí en esos versículos 6 y 7, y que dice, y cuando el ángel toque la séptima trompeta, desde ahí empieza Dios, y luego en el 11 ya nos da más definición en todo esto, capítulo 16, y ya empieza la ira de Dios a derramar las copas. Imagínate la naturaleza, las plagas, y no estamos hablando ahorita del anticristo, de lo que van a padecer. Entonces es simplemente la naturaleza enfurecida, las plagas, enfermedades. ¿Cómo va a estar de enferma la gente en ese tiempo? Enfermísimos, imagínate. Va a ser horrible. Por eso estos temas debemos de atesorarlos y guardarlos en el corazón. Fíjese que el último versículo que podemos ver aquí es el 19, donde estamos tratando. Ahí está la arca del pacto, y es como diciendo que Dios es fiel, porque ese arca muestra que Dios va a cumplir todas las profecías, promesas que Él ha hecho a través de los siglos. Y Dios permite a toda gente, puede ver en el templo el cumplimiento de sus promesas, viendo la arca del pacto de Dios, que representa la persona de Dios. Dios está diciendo, soy fiel hasta el fin. Y allí podemos verlo con el testimonio del arca. Sí, exacto. Es que mira, toda la palabra de Dios, toda, absolutamente, desde Génesis,
hasta Apocalipsis. ¿Qué nos habla Dios? Toda la palabra nos exhorta y nos exhorta y nos habla Dios y nos previene y nos amonesta y nos advierte y nos exhorta. Exhortar no es tanto un regaño, porque a veces da uno el consejo y piensan que estás regañando. Lo que pasa es que la verdad no peca, pero incomoda, ¿verdad? Esa es la realidad, esa es la realidad. Entonces, pero es lo que Dios está haciendo. Si somos nosotros entendidos en la palabra de Dios, vamos a agarrar el consejo. Y si no lo agarramos, pues ya perdimos la verdad. Ajá. Bueno, tenemos 2 minutos, pero algo más que quieras añadir. Es todavía 2 minutos, un buen tiempo, Max. Sabes, Yoli, es este tema que estamos tratando no se trata mucho, porque parece que a veces la gente no sabe cómo acomodarlo. Pero y yo digo esto porque yo estaba confundido hasta un punto, porque yo no podía acomodarlo yo. Y entonces, pero lo bonito es, uno lo lea, tiene que estudiar y tiene que buscar y no nomás dejar su pensamiento seguir. Uno tiene que investigar y tarde o temprano Dios empieza a revelar la verdad. Sí. Y te da la solución o la respuesta. Correcto, es que tienes que leer, tienes que releer, tienes que volver a leer, tienes que hacer todo esto. Bueno, en esta noche, de veras se nos va el tiempo bien rápido, pero me queda 1 minuto. Yo quiero hacer la invitación, todos los que quieran venir al Señor, todos los que no quieran pasar por esto tan espantoso, vamos a unirnos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, Señor, te damos gracias, Espíritu Santo, por tu bella palabra, porque sabemos que el cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. El resultado es tuyo, Señor, pero te pedimos con el corazón que toques aquellas vidas, aquellas almas, todos aquellos, Señor, que estén enfermos. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Amén. Levántalos de ese lecho de enfermedad y cambia su corazón. Ayúdalos, Señor, a tener un arrepentimiento genuino en el nombre de Jesús. Amén. 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 Esa es la invitación a que todos corrijamos nuestras vidas y las pongamos bien delante de Dios. Les amamos en Cristo Jesús y recuerden, Amén. Cristo viene pronto. Amén.